Bienvenidos a Expediente Oscuro. ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? ¿Es nuestra personalidad, nuestra educación o nuestros valores? ¿O somos simplemente el resultado del entorno en el que nos encontramos? En 1971, un prestigioso psicólogo de la Universidad de Stanford decidió poner a prueba estas preguntas. Lo que comenzó como un estudio académico sobre la vida en prisión terminó convirtiéndose en una pesadilla de sadismo, tortura psicológica y pérdida de la identidad humana. Un experimento tan aterrador que tuvo que ser cancelado antes de tiempo para evitar una tragedia mayor. Hoy abrimos el archivo de la oscuridad que habita en todos nosotros. Hoy analizamos el experimento de la prisión de Stanford. El doctor Philip Zimbardo quería entender por qué las prisiones son lugares tan violentos. ¿Era debido a la naturaleza criminal de los presos o era el sistema mismo el que corrompía a las personas? Para descubrirlo, construyó una prisión simulada en los sótanos del Departamento de Psicología de Stanford. Puso un anuncio en el periódico buscando voluntarios para un estudio de 2 semanas. De los 75 que se presentaron, eligieron a los 24 estudiantes más estables, sanos y sin antecedentes criminales. Eran jóvenes comunes, de clase media, pacíficos. Mediante el lanzamiento de una moneda, se dividieron los roles. 12 serían guardias y 12 serían prisioneros. Para que el experimento fuera real, Zimbardo no avisó del inicio. Un domingo por la mañana, la Policía Real de Palo Alto colaboró realizando arrestos sorpresa en las casas de los prisioneros. Los esposaron, los registraron frente a sus vecinos y los llevaron a la falsa prisión con los ojos vendados. Allí empezó el proceso de deshumanización. A los prisioneros se les quitó la ropa y se les obligó a vestir una bata de nylon sin ropa interior, con un número de identificación cosido. Se les puso una cadena con candado en el tobillo y una media de mujer en la cabeza para ocultar su cabello. A partir de ese momento, sus nombres dejaron de existir. Solo eran números. A los guardias, por el contrario, se les entregaron uniformes militares de color caqui, silbatos y gafas de espejo para evitar el contacto visual. Se les dio una instrucción clara. Podéis crear en los prisioneros sentimientos de aburrimiento, miedo y arbitrariedad, pero no podéis usar la violencia física. Lo que ocurrió a continuación, nadie pudo predecirlo. El primer día pasó sin incidentes, pero el segundo día estalló una rebelión. Los prisioneros se quitaron las medias de la cabeza, arrancaron sus números y se atrincheraron en las celdas burlándose de los guardias. La respuesta de los guardias fue inmediata y desproporcionada. Utilizaron extintores de incendios para lanzar dióxido de carbono helado contra los prisioneros y los obligaron a desnudarse. Como castigo, crearon una celda de privilegio, donde los que no habían participado en la revuelta podían comer comida especial y dormir en camas. Luego intercambiaron a los prisioneros para sembrar la desconfianza entre ellos. En menos de 36 horas, la línea entre la realidad y el experimento se había borrado por completo. Los guardias empezaron a idear castigos cada vez más creativos y crueles. Obligaban a los prisioneros a limpiar los retretes con sus propias manos, a hacer flexiones durante horas y a permanecer desnudos en celdas de aislamiento oscuras que eran apenas armarios. El sueño se convirtió en un lujo. Los guardias los despertaban cada hora con silbatos para realizar recuentos humillantes. El primer prisionero en colapsar fue el número 8612. Apenas un día después de la revuelta, empezó a sufrir ataques de llanto incontrolable, rabia y pensamiento desorganizado. Zimbardo, que se había autoproclamado superintendente de la prisión, estaba tan absorto en su papel que al principio se negó a dejarlo ir, creyendo que el joven estaba fingiendo para escapar. Finalmente tuvo que ser liberado. Lo más inquietante del experimento fue la transformación de los guardias. Se dividieron en 3 grupos. Estaban los guardias pasivos, que no hacían daño, pero tampoco ayudaban. Estaban los buenos, que hacían pequeños favores. Pero el tercer grupo estaba formado por sádicos que disfrutaban del poder. El más famoso fue un estudiante apodado John Wayne, por su actitud arrogante y cruel. Se inventó un acento sureño,
y empezó a tratar a los prisioneros con una hostilidad aterradora, forzándolos a simular actos sexuales entre ellos o a insultarse unos a otros. Cuando se le preguntó después por qué lo hizo, dijo que simplemente estaba poniendo a prueba los límites de su poder. Incluso el propio doctor Zimbardo perdió la perspectiva. Cuando se corrió el rumor de que los prisioneros liberados planeaban un asalto real para liberar a sus amigos, Zimbardo no llamó a la policía ni canceló el estudio. En lugar de eso, se sentó en el suelo de la entrada esperando a los atacantes, listo para defender su prisión como si fuera real. El experimento estaba programado para durar 14 días. Solo duró 6. La encargada de detener la locura fue Cristina Maslach, una joven psicóloga que acababa de empezar una relación con Zimbardo. Cuando entró en el sótano y vio a los prisioneros caminando con bolsas en la cabeza y encadenados unos a otros para ir al baño, se horrorizó. Fue la única entre docenas de académicos que visitaron la prisión que cuestionó la moralidad de lo que estaba ocurriendo. Zimbardo se dio cuenta de que se había convertido en el mismo monstruo que intentaba estudiar. El experimento se canceló el 6º día. Las conclusiones fueron devastadoras. No hacía falta que los sujetos fueran malvados de nacimiento. Solo hacía falta un uniforme, una posición de autoridad y la deshumanización de los demás para que personas normales cometieran actos de crueldad extrema. Años después, muchos de los participantes confesaron que las cicatrices psicológicas nunca desaparecieron. Los prisioneros quedaron con traumas por la humillación, y los guardias quedaron con el peso de saber de lo que eran capaces de hacer si nadie los vigilaba. El experimento de Stanford es hoy una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y el conformismo. Nos recuerda que la civilización es apenas una capa muy fina que cubre instintos mucho más oscuros. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tú habrías sido el guardia que ayudaba a los presos o habrías terminado convirtiéndote en alguien como John Wayne? ¿Es la maldad algo que elegimos o es algo que nos impone el sistema? Déjame tu opinión en los comentarios. Te estaré leyendo con mucha atención. Si este descenso a la psicología humana te ha impactado, suscríbete a Expediente Oscuro y activa la campana. Soy tu guía en lo desconocido. Mantén los ojos bien abiertos. Hasta el próximo expediente.